Siguiendo con los componentes del fruto del Espíritu, hablemos de la paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es una palabra compleja como está presentada en el Evangelio. Al traducirla del griego, dice macrozumia, y la traducción literal dice largura de espíritu. ¿Ya? Pero esto tiene que ver más con el aguante de largo tiempo, ¿ya? Eh, un soporte o un aguante prolongado. Macro significa largo, grande. Entonces, macrozumia tiene que ver con eso, con la capacidad de soportar de manera prolongada algo. Algo que obviamente no es grato, porque si no, no habría que soportarlo, o sea, hablaría de disfrutar, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de una situación compleja que hay que soportarla por largo tiempo. Y esa capacidad de soportarlo está dentro de los componentes de este fruto del Espíritu, la paciencia. Hay conceptos ahí que tienen que ver con paciencia que quizás tengamos que revisar para poder estar un poco más interiorizados de qué es esta paciencia. Y ahí es donde me gustaría repasar un poquito. Porque no es tan fácil el tema de la paciencia. Fíjense lo que el apóstol Santiago dice, capítulo 1, los versos del 3 al 5, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Veamos esto mismo en otra versión que la NTV, que me parece siempre bastante más fácil de comprender. Y dice así el verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Se fijan que aquí ocupa la palabra constancia, la constancia que implica permanecer en una actitud sin claudicar. Eso es ser constante. Y se acuerdan del concepto que tenía que ver esta macrozumia, que es soportar por un tiempo prolongado algo que no es grato, que no es fácil. Entonces ahí vemos que la paciencia tiene su origen en diversas pruebas, según nos está diciendo aquí el apóstol Santiago. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, se desarrolla la paciencia. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, quienes estamos viviendo en algún momento situaciones complejas, entendamos que nuestra fe está siendo probada para que desarrollemos o veamos si es que tenemos paciencia o no la tenemos. Y si no la tenemos, bueno, a pedirle a Dios que nos dé paciencia. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Santiago nos dice en el verso siguiente, en el 5, si alguien esté falto de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. ¿Qué tiene que ver esto con la paciencia? Obvio que si estamos faltos de paciencia, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder soportar los momentos difíciles que estamos viviendo, de tal manera que sea completado en nosotros el gozo y podamos estar en una condición de tranquilidad en momentos difíciles.